Quería hacer básicamente una introducción muy breve en función de los resúmenes que ustedes han podido hacer en estos 2 días de la semana de la agricultura familiar. Son 5 temas básicamente que se han tocado en cuanto a la agricultura familiar. El primero, que pasa por un marco legal, el tema con los consumidores, cambio climático, inversión pública y agrobiodiversidad. De acuerdo más o menos a las inquietudes que he podido yo recepcionar de todos los que han trabajado en estas mesas de trabajo, solo me queda a mí decir que es urgente visibilizar a la agricultura familiar. En este encuentro vamos a tratar de encontrar algunas soluciones, hacer algunos compromisos para impulsar esta importante actividad. Y yo quería empezar a mi mano derecha con el señor asesor del viceministerio, Jorge Tello. Básicamente empezar preguntándole si es que tenemos algo que celebrar como peruanos en este año precisamente internacional de la agricultura familiar. Tuve oportunidad de hacer el día lunes una presentación de lo que constituye el trabajo que viene haciendo el Ministerio de Agricultura en, digamos, los últimos años. Y de alguna manera dejé señalado que hoy gran parte de las actividades que realiza el Ministerio están orientadas básicamente a este grupo que se denomina la agricultura familiar. Esta es una concepción por lo menos relativamente reciente en el país, y el tema es que es tan reciente que no tenemos una definición en concreto de lo que se entiende qué cosa es la agricultura familiar. Habitualmente al no tener una definición es muy difícil poderla también cuantificar y dimensionar. Nosotros hicimos un ejercicio, un trabajo en el Ministerio tratando de identificar el marco legal e institucional que tiene hoy la agricultura, ¿no? Y sin duda hay muchos vacíos en temas relevantes desde el punto de vista de las políticas que tiene el Ministerio de Agricultura, y en lo cual estamos tratando de establecer ese marco institucional, legal, que nos permita impulsar diferentes iniciativas en el sector. Ustedes saben, desde el año pasado el Ministerio de Agricultura fue reorganizado y tiene hoy lo que se denomina un viceministerio de políticas agrarias. Antes no existía, solo había un viceministerio de Agricultura, hoy hay 2, uno de infraestructura, desarrollo agrario y otro de políticas agrarias. Y creemos que es un avance importante en el ordenamiento institucional del Estado. O sea, necesitamos tener políticas públicas. Congresista Yehude Simons, frente a lo que acaba de decir el señor Tello, básicamente estamos frente a un Estado que no tendría políticas de Estado para promover la agricultura familiar. Algunos señalan de que existiría cierta indiferencia, cierta ceguera frente a una actividad que en realidad engloba más del 70% de los productos para el consumo. Yo creo que no hay voluntad política, no de este gobierno, sino de todos los últimos gobiernos que hemos tenido con respecto al agro, porque no hay una mirada de lo que significa el agro en el país. La política de los últimos 20 años le da sumamente toda la importancia a lo que es agroexportación, y hemos dejado de lado a los pequeños y medianos agricultores. Se aprobó la ley de calidad nutricional, alimentos sanos. Sin embargo, el reglamento que se ha dado a esa ley es: sigan consumiendo Coca-Cola, sigan consumiendo toda la comida chatarra. Este proyecto, los proyectos de seguridad alimentaria, que fue aprobado por unanimidad por los congresistas de todos los partidos políticos, ¿y qué sucede? Que aparentemente la ley ha sido quebrada, es decir, se va a archivar. ¿Por qué? Porque aparentemente se estaría violando, por ser ley orgánica, no se habría alcanzado la votación necesaria. Pero felizmente que hemos buscado la salida. Pero no puede ser que la voluntad de una persona, porque no es de un partido o de 2 personas, puedan poner en jaque
la política que es de Estado, la política agraria y la política de seguridad alimentaria, que es base para lo que es la agricultura familiar. Bueno, vamos a responder, señor Tello. Hablábamos de economía, hablábamos de voluntad política y se acaba de anunciar un paquete de medidas económicas precisamente. En este paquete de medidas, ¿qué tanto, cuánto se ha considerado la agricultura familiar? Estamos tratando de ver dentro de los límites de la gestión pública qué es lo que se puede hacer para poder ayudar a promover el desarrollo del sector. O sea, hay un compromiso del sector con los agricultores, con el desarrollo de las diferentes acciones y que sin duda muchas de estas limitaciones que tiene la gestión pública lo impiden. Y yo quiero insistir con algo que dije el día lunes. Se asignaron 1.000 millones de soles para riego en zonas altoandinas. Esto es histórico, eso no ha pasado nunca antes. Y eso sin duda tiene un proceso, hay problemas en la capacidad de ejecución por diferentes razones, el uso de los recursos públicos demanda una serie de requisitos que hay que cumplirlos obligatoriamente porque si no uno puede estar expuesto a demandas de carácter administrativo, civil, penal. Entonces ahí hay una responsabilidad y los recursos del Estado son sagrados, hay que usarlos con responsabilidad, entonces no es fácil. ¿Cómo se puede hacer conversar el SNIP para que sea más efectivo y más eficiente en el sistema y que termine beneficiando a los agricultores agropecuarios, a los agricultores familiares? Cuando se aprobó los 1.000 millones a través del Fondo de Mi Riego, ya se estaban identificando cómo cumplir algunos de los requisitos de una manera mucho más expeditiva, ¿no? Y usted hizo una pregunta anterior sobre este nuevo proyecto de ley que está impulsando el MEF, que tiene básicamente dos partes. Son dos proyectos de ley que tienen una cierta expectativa, no solo sobre el sector agropecuario, sino sobre el conjunto de sectores. O sea, son proyectos de ley más de carácter transversal. Uno de los aspectos es el tema de la simplificación administrativa, ¿no? O sea, los dos proyectos de ley ponen mucho énfasis en ese tema, ¿no? Que ese es como una limitación que se está poniendo para impulsar no solo la gestión pública, sino también la promoción de la inversión privada, y ese es un trámite, ¿no? Estos proyectos de inversión están sujetos al sistema de contrataciones del Estado. Entonces el proyecto de ley también está proponiendo estos mecanismos. Se establece, por ejemplo, en uno de los artículos que nos pareció muy interesante es uno que se recoge de la última ley a través de la cual se asignan 3.000 millones a las obras de prevención. O sea, esa ley tiene un anexo, es el anexo 4, en donde se establecen unos mecanismos donde se acortan los plazos para agilizar los proyectos de inversión pública, ¿no? Lucila Quintana, quería yo empezar preguntándole cómo se puede hacer para dar el salto, para que, como señalan algunos, el Estado deje de considerar a la agricultura familiar como una agricultura de subsistencia, si es que en realidad representa más del 30% de la población económicamente activa. Tenemos que garantizar que haya políticas específicas para la pequeña agricultura diferenciadas, que se crea programas similares a lo de Agroideas, pero con una menor cuantía. Tener que garantizar como incentivo tributario el autogravamen o el gravamen que había antes. Esa es la única forma para garantizar sostenibilidad en nuestras organizaciones de productores, desde los más pequeños hasta los medianos, porque nuestra intención es garantizar que existan, que sean sostenibles, que no siempre nos vean como aquellos dependientes de ver al Estado como el papá que siempre tiene que darnos, o nos quejamos diciendo, bueno, pues estamos haciendo algo, pero no podemos porque tenemos limitaciones del MEF. El paquete de incentivos tributarios y ambientales propuestos por el Poder Ejecutivo carece de medidas para el apoyo de la agricultura familiar, a pesar de nuestra representación del 25% de una población económica activa que concentra mayor índice de pobreza. Las medidas planteadas beneficiarán solo a las grandes empresas que tienen cuentas tributarias pendientes, se flexibiliza procedimientos de zonificación económica y ambiental para las industrias extractivas, una promoción equitativa
debió darse para la pequeña agricultura. Por ejemplo, nosotros desde Conveagro planteamos el Fondo para la Innovación y Capitalización de la Agricultura Familiar. Se invoca hoy que nos acompaña un congresista de la República y muy amigo del sector agrario, el doctor Jude Simons, es la creación de un fondo similar a la que han asignado a las MIPES urbanas, a través del Ministerio de la Producción. Yo creo que todavía el gobierno está a tiempo para poder ser coherente con esta promoción en esta economía de todos los peruanos, que no solo se puede atender a un solo sector, se tiene que ver a este sector desprotegido que necesita el apoyo. Vamos a hablar con Alberto García, él es asesor estratégico de la FAO en el Perú. ¿Cómo vienen actuando, en su opinión, todos los actores que tienen que ver con esta importante actividad? Normalmente se ha hablado de pequeña agricultura, ¿no es cierto? O antes de agricultura campesina, ¿no? Pero el hecho de haber constituido, ¿no? Aprobado, digamos, un año internacional que pueda establecer el valor que tiene las prácticas agrícolas seguidas, ejecutadas por núcleos familiares, me parece que va a permitir, probablemente todavía estamos dando los primeros pasos, pero va a permitir establecer políticas y marcos legales adecuados para la promoción de esta actividad. Ahora, dicho eso, permítame usted mencionar, sin embargo, algunas limitaciones que pienso que todavía existen. Por el lado del marco legal, el congresista Simons nos dice algo que es totalmente cierto. No bastan las leyes necesariamente para poder modificar la realidad. Él ha mencionado la ley de alimentos saludables, de alimentación saludable, por ejemplo, que en este momento se aprobó, pero no hay reglamento, ¿no? Y digamos, el problema que tenemos en el país es que si una ley no se reglamenta, no se puede ejecutar. Tenemos una ley de seguridad alimentaria que tomó casi 2 años aprobarla y no se ha aprobado, ¿no? Mucho menos se ha empezado su reglamentación. Entonces creo que tal vez pensar en una ley de la agricultura familiar, si es que no tenemos primero claro lo que se busca, y un tramado de políticas que puedan sustentar, ¿no?, un régimen promocional efectivo de los agricultores familiares, puede ser emitida y aprobada por el Congreso, pero probablemente no tendrá una aplicación concreta si es que esa norma no va acompañada por acciones normativas específicas que están en otro lugar, están en el Poder Ejecutivo. Congresista Yehude Simons, ¿qué sucede en el Congreso? O sea, ¿por qué tenemos tantas leyes acumuladas que ya uno, la verdad, se pierde en el camino sin saber cuál va a ser finalmente la que mande? ¿Qué pasa en el Congreso de la República? El Congreso no es el Ejecutivo, o sea, el Congreso no toma decisiones, lo que toma decisiones es el Ejecutivo. El Ejecutivo tiene una mayoría, sumando Perú Posible y sumando otros sectores. Entonces, la visión que se tiene del agro es una visión equivocada. O sea, yo no voy a aplaudir al general Velasco en todo lo que hizo, pero es evidente que él fue un adelantado para la época, con los errores que significó la reforma agraria en muchos aspectos, ¿no es cierto?, pero que había que recoger algunas cosas positivas. Por ejemplo, durante la época del general Velasco, y luego la continuó en parte el segundo gobierno de Belaúnde, existía la agencia agraria. Existía el Banco Agrario, existían las universidades ayudando al desarrollo del campesinado, del pequeño y mediano. Y hemos dicho que el 80-85% de la propiedad de la tierra la tiene el campesino, de entre media hectárea a 2 hectáreas, hasta 10 y si quiere 20 hectáreas. Eso ha sido abandonado después en 1992 para adelante. Todo el mundo dice el Banco Agrario no funcionaba porque era un banco que beneficiaba al partido de gobierno, etcétera, etcétera, la política del perro muerto. Pero si usted se da cuenta, ustedes investigan, se dan cuenta que quienes pagaban eran los campesinos pobres. Quienes no pagaban eran los medianos y grandes. Entonces, todavía tengo fe de que el presidente pueda poner mano dura a la visión equivocada de pensar de que la agricultura se va a manejar en función del libre mercado y no se le da
una preponderancia, una importancia, entonces se va a ir el presidente Humala y no va a pasar a la historia como un presidente que vio el agro, sino que va a pasar exactamente como los anteriores. O sea, el agro sigue siendo la cenicienta. Por eso es que el Congreso no va a avanzar si es que los jefes de los partidos no toman decisiones. Te lo reitero, mira, esta ley de agricultura familiar o este proceso de agricultura familiar tiene el consenso de todos los congresistas de provincias, sin excepción.